Bueno, ya estamos. Hemos dejado un momento de tránsito entre la película y el inicio del coloquio, obligado además por lo conmovedora que es la película y bueno, por el estado, ¿no?, en el que estaremos todos ahora. Yo la he vuelto a ver hace poco para preparar esto y la había visto hace años y la verdad es que, en fin, conmueve mucho. Además de esa parte emotiva, recuerda lo que es la intencionalidad política del terrorismo. El terrorismo mata, hiere, extorsiona, amenaza, secuestra, etcétera, con una intencionalidad política para conseguir algo a cambio, en el caso de ETA, la independencia del País Vasco. Además, esa intención es particularmente visible cuando el objetivo es un cargo político, junto con su escolta, un objetivo a abatir, a acallar, a silenciar, en definitiva. Y cuando ese rival ya no es visto solamente como un rival, sino como un enemigo. Han pasado más de 10 años desde el cese del terrorismo de ETA y más de 20 desde el asesinato de Jorge y Fernando. Estas cosas ocurrían no hace tanto y no tan lejos. Ocurrían aquí ayer. Por eso es importante transmitirlo a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, a todos nosotros, pero particularmente a los jóvenes, ¿no?, que muchas veces ya no conocen qué pasó o se asombran incluso de que en un país próspero como el nuestro pues se deslizara por el camino del odio, de la barbarie, de la forma que lo hizo durante tanto tiempo, además. Aquí, además, tenemos a las víctimas con nosotros, ¿no?, cuyo testimonio es fundamental para documentar esa barbarie y para que no se vuelva a repetir. Os agradezco especialmente a las víctimas del terrorismo que nos acompañáis hoy, vuestra presencia, además de José Antonio, de Marta, entre el público estáis varias de ellas, y siempre es especialmente cariñoso para nosotros, vamos. Yo quería empezar con una primera pregunta dirigida a José Antonio y a Marta, al hilo de la publicación de la última novela, primera de momento, de Jon Sistiaga, que se llama Purgatorio, ¿no? En una entrevista reciente en El Mundo, él decía que Euskadi vive en una idílica amnesia colectiva. Os quería preguntar a vosotros si estáis de acuerdo y qué le pediríais a esta Euskadi del postterrorismo en la que estamos ahora. No sé, queréis hablar cualquiera de nosotros. Bueno, pues una amnesia colectiva, idílica amnesia colectiva, has dicho, ¿no? Pues, bueno, qué duda cabe que una parte de la sociedad vasca está encantada de que todo lo que hemos vivido, ¿no?, quede ahí en el pasado, escondido, enterrado, que no se hable, ¿no? Pero también es verdad que hay otra parte que estamos por la labor de hacer un trabajo a favor de la memoria, ¿no?, porque entendemos que es muy importante conocer lo que hemos vivido, precisamente para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y es muy importante conocer todo lo que se ha vivido, ¿no? No quedarte en la noticia o en el titular del asesinato de fulanito, ¿no?, sino de extender un poco a las historias concretas y conocer todo ese detalle. Es cómodo vivir en la amnesia, ¿no?, porque siempre echar la mirada atrás siempre implica revolver, implica, hasta para los que queremos hacerlo, ¿no?, a veces es doloroso, ¿no?, pero creo que es necesario y es imprescindible si desde luego queremos construir hacia el futuro una convivencia, y una convivencia sana. Me parece que es algo muy necesario. Sí, bueno, la amnesia colectiva está claro que existe y que, por desgracia, es más abundante de lo que quisiéramos. Pero bueno, estoy con Marta de que, por la parte de nosotros, de las víctimas, tenemos que hacer que todo esto no se olvide, que llegue a la sociedad, que vea que aquí ocurrió algo que no debía de haber ocurrido, que el odio y la persecución era el caldo de cultivo de mucha gente y en parte de toda la sociedad, y sobre todo porque hay una parte de que trata de que esto se olvide, de que aquí no ha pasado nada, y sobre todo los que hicieron de este mundo mucho peor, pues son los que más trabajan para ello. Entonces, por eso yo creo que hay que enfatizar el tema. Demeterio, después de Asesinato en febrero, hiciste en 2004 Perseguidos, después
En 2011, el mismo año del cese del terrorismo de ETA, hiciste El final del túnel. En el caso concreto de Asesinato en febrero, ¿cuándo y cómo surge la idea de hacer este documental? Bueno, yo había empezado a trabajar con Elías Querejeta hacía algunos años bueno, una serie documental que se llamaba El ojo de la cámara, que era una serie documental que en principio la empezó a emitir Canal Plus, luego fue vía digital, la antigua vía digital. Y bueno, pues eran temas, bueno, muy diversos, ¿no? Pero yo hice con él varios que tenían relación con el País Vasco, ¿no? Un documental que se llamaba Euskadi en clave de futuro y otro se llamaba A través de Euskadi. Euskadi en clave de futuro era un seguimiento a varios políticos, era dentro de unas elecciones, y era un documental un poco a la americana, ¿no? De seguir el día a día de un político, ir hablando y ir viendo, ¿no? Cuál era su visión del País Vasco, cuál era su visión de país. Bueno, era en el momento este que había coincidido también con la famosa tregua, el pacto aquel de Lizarra, ¿no? Después hicimos otro más relacionado más con los ciudadanos, ¿no? Con esa visión que tenían los ciudadanos de lo que estaba pasando, ¿no? Había un ambiente como de euforia, ¿no? De que aquello parecía que se había acabado. Y bueno, justo aquello se rompió la tregua, como todos sabemos, y sucedió el atentado, ¿no? Yo había hablado muchas veces con Elías de hacer algo en torno a ETA, ¿no? Pero no sabíamos que realmente, o sea, cómo abordar el tema, ¿no? Desde qué punto de vista abordas esa historia, ¿no? En principio, o sea, lo que te viene a la cabeza es hacer algo con ellos, ¿no? O sea, que sean ellos los que expliquen, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y estuvimos dando muchas vueltas de cómo hacerlo, pero cuando ocurrió el atentado, pues fue justo ese mismo día me llamó Elías y me dijo, vamos a hacer una película, como decía él, venga, vamos a hacer una película. Y recuerdo que estaba yo rodando un spot de televisión que estaba en Madrid sonorizándolo, me llamó que el mismo día, me junté con él, le hacemos y bueno, pues así surgió, o sea, fue, bueno, pasaron unos días, esperamos un tiempo porque yo pensaba que no era el mejor momento inmediatamente empezar a rodar y empezar a preparar aquella historia. Creo que necesitábamos, sobre todo, necesitáis tiempo vosotros, ¿no? Y empezamos a rodar. Y ese fue el inicio, ¿no? En principio con una idea muy de buscar el otro lado, ¿no? De escapar de lo que se había contado, ¿no? Que siempre eran la noticia, ¿no? Que se tapaba con otra nueva noticia, con otro atentado, ¿no? Con otra. Y el mensaje ese de que siempre moría un político, o mataban a un guardia, o mataban a un policía, ¿no? Y siempre era la misma historia, ¿no? Y entonces era buscar, o sea, realmente quién eran las personas que había detrás de todo eso, ¿no? Que era, o sea, realmente humanizar, ¿no? A esas víctimas, ¿no? Contar la vida, ¿no? De vuestras familias. Y bueno, pues nos acogisteis, pues, estupendo. Claro que sí, por favor. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Pues había pasado como 15 días o algo así. Yo tuve una llamada de teléfono en mi casa y era Elías Querejeta. Yo sabía que... Un segundito, Begoña, que te damos el... Ah, no, que no hace falta. Sí, pero no se te oye. ¿No? Pues habían pasado como unos 15 días después del atentado, algo así, pocos días. Y recibo una llamada en mi casa de Elías Querejeta. Yo sabía quién era Elías Querejeta. Y me sorprendió. Y de momento no me dijo nada, simplemente quería quedar conmigo. Bueno, pues quedamos un día muy inmediatamente. Vino a mi casa y me dijo lo que quería hacer. Quería hacer una película relatando en el sentido humano de las personas, porque yo le dejé muy claro que si era una cosa con orientación política, no quería saber absolutamente nada. Me prometió que no se iba a hablar de política para nada. Bueno, entonces, claro, yo en aquellos momentos, José Antonio y yo no estábamos preparados para eso. Yo le dije, pero ahora, bueno, imaginaos cómo estábamos. Y nos dijo, es que ahora tiene sentido, de aquí a un tiempo ya no tiene sentido. Y realmente lo comprendí y bueno, pues le dijimos que sí, que adelante. Y así fue.
Muy bien. Pues al hilo de esta última intervención os quería preguntar a los dos, a José Antonio y a Marta, ¿cómo recibís esa idea de participar en el documental, en tu caso más a través de tu madre, o cómo os llega esa idea? Sí, bueno, mi recuerdo es vernos sentados en el salón de casa, la familia, y él, no sé si estaría etéreo, yo no sé. No estaba porque No. acababa de nacer mi hija. Ah. Sé que Esos- había gente, esos pero días, sí. tampoco recuerdo que era Elías Querejeta, evidentemente, porque era personaje central del tema, ¿no? Y entonces, repito, eran días muy oscuros, de noches sin dormir, con muy poca lucidez, y entonces recuerdo de estar él allí y decirnos cuál era su proyecto, que recuerdo además que dijo que él iba en un taxi en Madrid el día del atentado, y que cuando lo oyó dijo, hasta aquí hemos llegado, tengo que hacer algo, tengo que plasmar un poquito todo este horror que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en un principio nosotros dijimos que posiblemente no estaríamos preparados para eso. Y sí, lo que dice Begoña es que él insistió de que tenía que ser en ese momento. Yo creo que tenía razón, no solamente porque era el momento, sino porque igual más adelante nosotros hubiésemos sido incapaces de hacer eso, porque yo la película la vi hace 20 años y no me reconozco, ¿no? Estaba totalmente fuera de onda, ¿no? Totalmente descolocado. Entonces, recuerdo que, sobre todo esa imagen de él sentado con nosotros ahí en el salón explicándonos, y recuerdo muy poco de todo lo demás. Por poner una nota de humor, nos bebimos una botella de vino blanco de Guisar. Bueno, tienes más memoria que yo, ¿no? Me dijo, ¿tienes vino blanco? Sí, pero de Guisar, da igual. Lo bebimos entre los tres, en aquella charla. Bueno, yo en mi caso, yo lógicamente todo esto se lo he preguntado a mi madre porque no lo recordaba y no sé en qué momento fue, si fue a los 15 días, eso no me lo ha dicho, pero sí que me cuenta un poco lo mismo que habéis dicho vosotros, ¿no? Elías Querejeta se pone en contacto con ella y le explicó, y ella me decía, mira, para mí todo lo que yo he hecho habéis sido vosotros, ¿no? Mis hijos, el motor que me ha impulsado a hacer todo lo que yo he hecho desde que asesinaron a mi padre, ¿no? Pero tenía muchas dudas y le preocupaba especialmente que se nos utilizara, ¿no? Que se utilizara la figura de mi padre, y entonces Elías en eso fue muy claro con ella. También recuerdo una conversación con él en el salón de casa, donde él se comprometió a hacer la película, a hacer el documental, y a que solo si, una vez hecho, lo veíamos y tenía nuestra aprobación, entonces se difundiría o saldría adelante, ¿no? Fue su compromiso, también fue una apuesta suya, ¿no? Entiendo que... Sí. que él asumió todo aquello, y la verdad es que así fue. Vimos la película y cuando pues nos pareció bien, pues entonces ahí... No, tenía que existir realmente, o sea, tenía que existir ese clima de confianza, ¿no? que tuvimos, ¿no? O sea, yo creo que hubiese sido, yo no he hecho muchísimas cosas pero no he hecho una película como esta ya. O sea, he hecho cosas que para mí han sido también fuertes y han sido emocionantes, ¿no? Pero a mí esta película realmente me marcó, ¿no? Porque o sea, hay cosas que te marcan la vida, ¿no? Y a mí eso sí, realmente es algo que te cambia, ¿no? Y creo que allí ocurrió algo especial, ¿no? No sé, Sí. no sé por qué, o sea, ocurrió algo especial, ¿no? Sí, es verdad que en esos... Bueno, yo ya he dicho que no sé si esa conversación fue a los 15 días, pero sí que recuerdo que el rodaje fue en el mes de julio, ¿no? Fue ya en el verano. Y sí que es cierto que nosotros en todo momento nos sentimos como muy... O sea, la relación fue de mucha confianza, de mucha afectividad, quiero decir, de mucho respeto, ¿no? En todo momento se respetó el tiempo de cada uno. Yo creo que fue positivo porque fue una especie de terapia también, ¿no? Porque, lo que digo, fueron momentos que
estabas muy fuera de la vida, del contexto de la sociedad, de todo. Entonces esto sirvió un poco de terapia y también con la familia, ¿no? Porque participaron todos, de hecho los abuelos, entonces todo el mundo ahí se hizo una piña con el tema y la película sirvió para descargar mucha emotividad y sentirnos mejor en ese momento. Luego vuelves a la realidad otra vez, ¿no? Pero sí, estuvo bien. Sí, mi madre dice lo mismo, ¿eh? Para ella fue muy duro, porque entonces habían pasado pocos meses y el dolor era muy grande, ¿no? Pero también dice que tuvo esa parte liberadora, ¿no? Sí. De sacar todo ese dolor Sí. y tuvo un poco ese efecto, no sé si terapéutico, ¿no? Pero sí que ella también lo dice así. Y yo también, viendo la película, nos veo, ¿no? Me veo a mí y a mis hermanos y sí que es verdad, hay un momento de la película que tú lo dices, bueno, es que vivimos por inercia, ¿no? O sea, sigues viviendo pero porque es así. Y yo, cuando la he visto ahora, me veo también un poco en esa inercia, ¿no? Veo no sé si es porque les conozco, ¿no? Los gestos de Carlos, de Sara, que tenemos una serenidad y creo que transmitimos una paz interior que sentíamos, ¿no? Pero sí que estamos un poco en esa inercia, ¿no? En no ser plenamente conscientes de lo que hacemos, ¿no? De lo que vamos viviendo. Pues antes de pasar a vuestras preguntas, en las que seguro que se vuelve a la película y al rodaje, etcétera, quería haceros, en este caso a los tres, una última pregunta mía sobre todos esos productos, tanto audiovisuales como de literatura, libros, etcétera, que están apareciendo, sobre todo en los últimos años. ¿En qué medida están contribuyendo a sembrar o a ayudar a conocer esa trágica historia nuestra de los últimos 50 años? ¿En qué medida creéis que ayudan, pues, series o libros como Patria, Maisabel y tantos otros, ¿no? Yo... Sí. Bueno, yo pienso que duda cabe que todo lo que se quiera contar a través de cualquier medio pues es bueno, ¿no? Y es mejor que haya una amplia gama, ¿no? Un surtido grande, porque además si se trata de llegar a todos los públicos, pues hoy en día los jóvenes consumen otro tipo de cosas. Es más fácil para ellos ver una serie o ver una película que leer un libro, ¿no? Yo creo que en esta película en concreto el valor que tiene o la valía que tiene para mí es primero el momento en el que se hizo, que yo creo que fue una apuesta muy valiente por parte de Elías Querejeta, porque entonces todavía se vivieron años muy difíciles. El año 2000 fue un año terrible, ¿no? ETA mataba y había el contexto social era de una fractura y de una polarización tremenda, ¿no? Entonces, que en ese momento se hiciera una película así, llevando esa vida, ¿no? tan personal de las familias, pues tiene ese valor emocional que otras películas igual no tienen, ¿no? Yo creo que ahí se puede ver hasta qué punto el hecho de matar a dos hombres, en este caso, tiene esa dimensión y esa trascendencia en el tiempo, ¿no? Y la profundidad del dolor y todo el desgarro que produce algo así. Yo creo que es el valor fundamental de esta película. Igual que otras tienen otros, ¿no? Pero bueno, en este caso, contada desde esa perspectiva, pues... Sí, exactamente. Yo creo que todos los medios audiovisuales, lectura, todo lo que sea para que llegue al mayor número de personas, de todo el horror que ocurrió aquí, el fanatismo, el odio que había en aquella época sobre ciertas personas, es positivo. Sobre todo ahora que se ha avanzado mucho en la educación, ahora que se llama educación en valores en las escuelas y todo eso. Pero tiene razón Marta, que la película en aquella época fue muy valiente. Elías, Eterio, fueron valientes porque yo creo que era de lo primero que se sacaba a la luz pública de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Oíamos, era el titular en el periódico y al día siguiente comprabas otro periódico y aparecía otra noticia o sobre lo mismo muchas veces. Pero sí que tuvo un valor importante la película en aquel momento que no era tan habitual y que todavía estábamos en plena vorágine de terrorismo, ¿no? Fue valiente.
A mí había una cosa cuando estábamos terminando la película hablábamos mucho, yo hablaba mucho con Elías, hablábamos de muchas cosas y él siempre decía, esta película se verá ahora, se verá dentro de 10 años y se verá dentro de 20 años. Y yo pensaba, digo, venga Elías, yo no pensaba que algo mío fuese a trascender, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero él sí tenía esa visión de que eso realmente era importante y yo ahora sí lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque creo que las películas, en particular las películas, ¿no?, también todo lo que se pueda escribir, pero en particular las películas y el cine documental en particular, son un retrato de su tiempo, ¿no? Porque reflejan un momento de la historia, ¿no? Y un momento de lo que éramos, ¿no? Yo no sé qué sería si no tuviésemos las películas de lo que fue el horror de la Segunda Guerra Mundial o de otras cosas. O sea, la historia tiende a tergiversarse y a cambiarse, ¿no? Pero nosotros dejamos ahí constancia de un momento de la historia. Bueno, todos los que nos dedicamos a este oficio, ¿no? O que se dedica a escribir. Yo creo que eso es tremendamente importante, ¿no? Dejar ahí testimonio de una época, ¿no? Que no pase ahí en los archivos como una noticia más o como algo que ha ocurrido, sino que yo creo que ese es el valor que realmente tiene el cine. Pues seguro que han surgido preguntas al hilo de la película y al hilo de esta primera conversación. Edu, mira, si quieres aquí en la... Yo soy Augusto Borderas y patrono de la Fundación Fernando Buesa. Y como soy seguramente el más viejo de los que estamos aquí, voy a empezar por el principio. Junio de 1977. Yo soy en ese momento el jefe de servicio de pediatría del Hospital de Arana. Vamos a pasar dentro de muy pocos meses al nuevo hospital. Estamos planificando la organización de este servicio. Y aparece en los archivos franceses de pediatría un artículo que se titula Organización de un servicio de pediatría en un hospital general. Como había estado becario en París, digo, me voy a París a hablar con este señor. Pero, a continuación, en el mes de junio, ese mes de junio, van a ser las primeras elecciones libres del país tras la dictadura. Entonces yo tengo que posponer el viaje. Además, yo era el pediatra de José María Segura, que patrocinaba Izquierda Democrática de Euskadi y lo que era el partido, bueno, aquí se llamaba Democracia Cristiana Vasca y era el partido de Ruiz Jiménez en Madrid. Entonces, yo era el pediatra del notario, José María también, y él me anima a participar. Efectivamente, yo participo en algunos de los mítines como asesor sanitario, hablando de temas sanitarios y sociales, pero no voy en las listas. Entonces se celebran las elecciones con un éxito notable, porque no sacamos ni un solo diputado en toda España. Entonces se hace una reunión en la que participan los hermanos Guevara, Oficialdegui, Fernando Buesa y yo, para decidir qué hacemos políticamente. Ellos se van al Partido Nacionalista Vasco y Fernando y yo nos vamos al Partido Socialista. Apostamos por la vida política, por la vida, no por la muerte. Vamos a ver. Dice Augusto que es el más viejo, no, es mayor. Bueno, pues yo soy el segundo mayor también de aquí. Me ha encantado el documental, pero quisiera recordar aquellos 20 años que recordamos muchísimo en Vitoria, la posparte, el tema después, que se silencia para no ofender al PNV. Qué maldito los que organizaron los que lo hemos vivido, es tremendo. No tengo palabras, es infamia. Parece que el muerto no había sido Fernando Buesa. Aquella manifestación que montaron los de Ibarretxe y los del PNV, increíble, que no fueron, yo creo que ni al funeral o no saludaron a la familia, fue indignante. Claro, en este documental va efectivamente muy bien trazado, felicito aquí a los autores del tema,
pero igual alguna referencia tendría que haberse hecho también al postpartido, porque algunos ciudadanos llegaron a decir, si a Fernando lo mató la ETA, el PNV lo remató al final, lo quería también, porque por su actuación al final. Algunos que no lo han vivido aquí, convendría que se hiciera un repaso de los 3 o 4 o 5 días posteriores y cómo dejaron a la familia Buesa. Marta, tú eras muy jovencita entonces, ¿no? Pero cómo les dejaron más o menos marginados totalmente. Y no digamos la presencia del cadáver en el Parlamento, que yo lo vi personalmente también. En fin, es para recordar también, pero para tenerlo en la memoria, cómo se actúa algunas veces de ese partido que Dios quiera que lo cambien del todo. Nada más, muchas gracias. Bueno, no, yo rodé realmente ese momento, ¿eh? Estuve y la verdad es que hubiese sido otra película. No era la película que realmente queríamos contar. Y tenía mucho material, había cosas realmente fue bastante indignante realmente aquello. Y bueno, hubo muchas cosas que evidentemente, pues, pero fue el primer rodaje, ese inicio de, pues todo ese material finalmente pues no se quedó fuera, ¿no? Porque creo que lo importante era, creo que la carga de profundidad está ahí en vuestro testimonio. Creo que eso sí eso realmente es una película muy descarnada, ¿no? En ese sentido, no necesita y no hay ni una sola, muy pocas lágrimas. Había lágrimas porque lloramos mucho allí todos, pero no hay lágrimas en la película porque no buscaba eso, ¿sabes? No, yo simplemente quería decir eso, que hubiera sido otra película totalmente diferente. Yo creo que precisamente la película tiene para nosotros la importancia que tiene porque primero transmite o cuenta quiénes eran, ¿no? Mi padre y quién era Jorge. Cómo eran en esa vida íntima, familiar, privada, que era desconocida para todos los demás, ¿no? De hecho, yo no conocía a Jorge, porque yo entonces no vivía en casa de mis padres ya y tampoco sabía quién acompañaba a mi padre y quién no. Y yo a Jorge lo he conocido después, una vez asesinado. Lo he conocido a través de la película y lo he conocido a través de la familia, ¿no? Entonces, creo que ahí está la parte importante, ¿no? Que es todo lo que el terrorismo arrasa, todo lo que el terrorismo aniquila, ¿no? Todo el dolor que se causa, el sufrimiento. Y uno puede pensar en la mujer, en los hijos, en los padres, pero es que creo que en la película se transmite bien porque son ellos mismos los que lo transmiten, ¿no? Como además a cada uno en el distinto momento vital en el que está, a dónde le lleva, ¿no? Pues a esos abuelos que hablan de que han perdido la fe, la esperanza, la ilusión, las ganas de vivir, ¿no? Me acuerdo de Bernardo que dice, bueno, a mí no me importa que me lleves antes de tiempo. Y mi madre que dice, a nosotros nos han quitado nuestro tiempo juntos, ¿no? Pero ella está en una edad muy anterior y nos dirá a nosotros, los hijos en el motor, se os ve como sois vosotros, ¿no? Lorena está para ellos también. Entonces, yo creo que ese es el sentido que tiene la película, ¿no? No, yo creo que continuar más allá del asesinato, pues igual hubiera sido otra cosa diferente. Creo que está bien orientada porque para el tema político, evidentemente, fue un crimen terrorista, pero orientado políticamente. Entonces, para eso ya estaban los periódicos, pero bueno, yo creo que la película, muy bien orientada, lo que se trataba es de dos personas que tenían su vida, su familia, su historia por vivir y que lógicamente le hicieron desaparecer esa historia. Entonces que la gente lo viera desde esa perspectiva, ¿no? Y evidentemente para la familia, tanto de Fernando como de Jorge, eso era lo importante, ajeno a otras consideraciones. Vale, si vamos a agrupar igual 2 o 3 preguntas, así como han sido estas primeras, no demasiado largas para que sea fluido, y luego las respondemos Esto es una pregunta, Patiri. Bueno, lo primero, mil gracias por la película y aunque se ha dicho, pues reiterar que yo lo viví entre bambalinas, el cariño y la ternura con que tratasteis por lo menos a la parte de nuestra familia y a la de Jorge, ¿no? Pero yo te quería comentar, y
la película intercala, bueno, aparte de un mensaje entrañable y también, bueno, muy positivo, ¿no? de las víctimas, etcétera, etcétera, intercala imágenes bonitas con imágenes duras. ¿En algún momento tuvisteis debate en cuanto a qué imágenes duras iban a plantear la película? No, era una decisión muy consciente esa de, bueno, sobre todo mostrar, cómo una realidad tan terrible estaba ocurriendo en una sociedad aparentemente moderna, en una ciudad bella, en un lugar donde la gente cantaba y bailaba y paralelamente estaba ocurriendo esa otra tragedia, ¿no? Y cómo de alguna manera también el mundo miraba para otro lado. O sea, eso estaba ocurriendo y la gente... Por eso hay muchas imágenes de estas muy simbólicas. A mí me gusta jugar mucho con ese tipo de elementos, ¿no? De las ventanas, ¿no? De la gente que mira, que ve pasar, o sea, pero que no toma partido, ¿no? Y esa era un poco la realidad del País Vasco, ¿no? Que se convivía a diario con el terror y bueno, se daba como algo que tenía que estar ahí, ¿no? Y a mí me interesaba mostrar ese contraste, ¿no? Ese contraste de la tragedia y la belleza, por otro lado, o sea, y ese tipo de ese juego. Luego me parece interesante la figura del experto en ETA, que no queda claro si es un policía, que lo Sí, parece. eso es ambiguo conscientemente. Y que explica el modus operandi de la organización terrorista y que es un contrapunto a los testimonios personales, ¿no? ¿Cómo construisteis o decidisteis ese...? Había una idea inicial que era la de... eso lo había escrito Elías, era una ficción dentro de una furgoneta donde alguien preparaba el atentado. Y a mí me pareció que no podía haber ficciones allí, que aquello tenía que ser real, ¿no? Y digo, esto lo tiene que contar alguien que lo conozca. Yo a mí, pues, lo primero que te viene a la mente es que lo cuente un etarra, ¿no? Pero bueno, pues dimos con un policía, un ertzaina, que él había estado, bueno, conocía bien ese mundo y yo jugué un poco a esa ambigüedad, ¿no? De que no se supiese casi hasta el último momento si realmente lo estaba contando. De hecho, el juego ese de planos muy cerrados, donde solo no se le ve poco la cara, de jugar con... Pues era una intención de hacer eso, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? Si no, hago yo otra. Pues después de estos documentales, y de los otros que hemos comentado antes, de Perseguidos, etcétera, te quería preguntar si ahora estás trabajando en algo relacionado con esta cuestión o has cambiado de tercio. La verdad es que cuando, bueno, estas tres películas, Asesinato en febrero, Perseguidos y Al final del túnel, bueno, han sido tres películas que hicieron a lo largo de 10 años, ¿no? Que sí que reflejan también la evolución, ¿no? Creo que por eso lo que decía antes, que reflejan un tiempo, ¿no? Que eso es interesante. Pero yo cuando terminé, realmente no quería hacer ya nada más de esto, ¿no? Ya dije, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Con esta, o sea, se ha acabado. Y bueno, y me agrada que otra gente siga haciendo cosas, ¿no? Pero yo ¿Cuándo terminaste esta? No, cuando terminé al final del túnel, ¿no? Ya me pareció que bueno, que estaba todo contado, ¿no? Se pueden contar 1000 historias, pero bueno, cada uno que cuente las suyas, ¿no? Y a mí no me apetece, y bueno, me he dedicado a hacer otras muchas cosas que no han tenido nada que ver con eso. Bueno, siempre son historias personales, ¿no? Que reflejan un poco mi forma de trabajar, pero son con temáticas muy, muy diferentes, sí. Bueno, ahora sí que os toca a vosotros. Sí. Buenas tardes, soy Julio Rivero, presidente de la Asociación de Ertzainas Milla Esker. En relación un poco al personaje del ertzaina que narra un poquito el modus operandi, me parece interesante en ese relato, evidentemente lo más prioritario es el factor humano,
el factor humano de la familia, pero me parece también que tiene un efecto muy divulgativo y muchas veces poco conocido dentro de la sociedad. En esa situación de conflicto donde parte de la sociedad es ajena, de cómo se llevaba a cabo el modus operandi, ¿no? De cómo había conciudadanos, vecinos, aparentemente que disfrutaban de las fiestas, pero tenían esa labor informativa de trasladar los lagunchailes y demás. Creo que es algo que muchas veces la sociedad quizá no lo conozca y me parece algo divulgativo para que se sepa realmente cómo funcionaba la organización terrorista ETA. Así que gracias por esa parte. Es que sí que es cierto que la peli es muy completa, lo que quería decir yo un poco también era que, es que es muy completa porque entrelaza mil historias, ¿no? Son no solo de las víctimas, los ertzainas, los propios terroristas, ¿no? Y no solo las víctimas más directas, ¿no? Sino víctimas periféricas que podríamos llamar, ¿no? O sea, por eso la película a mí me parece, te vuelvo a agradecer. Otra intención era realmente, esta película se estrenó en Cannes y tuvo una distribución en Francia, estuvo como 6 meses en cartelera, mucho más que en España, ¿no? Bueno, tienen otra forma de distribuir el cine en Francia, ¿no? Que no es tan... Aquí se distribuye una película y se distribuye en todo el país y luego allí es más progresivo, la van llevando por diferentes ciudades y demás, ¿no? Pero una de las cosas era el mostrar una historia que fuese universal, ¿no? O sea, que cualquiera, desde cualquier punto, desde cualquier país, pudiese entender aquello. O sea, que realmente, bueno, esto se puede trasladar también a otros tipos de terrorismo, ¿no? También que ha habido en el mundo. Yo era una película que realmente se ha visto en muchos sitios. Se pasó en Estados Unidos y yo he ido a muchos de estos sitios y a la gente realmente entendía muy bien ese mensaje, ¿no? Y eso sí que es interesante, ¿no? Que las cosas a veces uno piensa que son locales, pero no son locales. Las cosas pueden ser muy, muy universales, ¿no? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la película. Yo creo que es realmente impresionante y me parece que ya se ha dicho antes que es un acierto pleno el centrarla en esos testimonios de las víctimas y no introducir más una temática más directamente política. Yo creo que es un acierto absoluto la combinación de esos testimonios y esas imágenes, como se ha dicho, tan risueñas de esta ciudad, cuando al mismo tiempo se estaba, como se explica también, pues se estaba preparando ese atentado y solamente la brutalidad más cruda aparece al final solamente. Yo creo que me parece espléndida, enhorabuena. Yo quería preguntar, un poco al hilo de algunas cosas que se acaban de decir, sobre el eco de la película. Se acaba de decir que en Francia tuvo una presencia notable. Me gustaría saber si hay algunos datos más sobre, por ejemplo, sobre el eco en Iparralde, en el País Vasco francés, si también tuvo ese seguimiento. Y luego en el caso español, a mí me da la impresión de que las películas, salvo hasta hace muy poco, con la novela Patria y con alguna serie y con Maisabel, las películas, sobre todo las que tienen esta orientación de crítica al terrorismo, pasan sin pena ni gloria, casi de manera clandestina, al menos en Euskadi. Y no sé, yo creo que hay ahí todavía un problema pues muy grave de eco y yo creo que salvo, ya digo, hasta hace muy poco y no hay más que ver, no sé, diría, cómo las críticas que ha despertado la novela Patria en la comunidad nacionalista, que la han puesto, bueno, de vuelta y media, yo creo que porque le resulta muy incómoda, pero en el caso del cine me da la impresión de que, ya digo, hasta hace muy poco, casi son películas clandestinas que duran, no sé, 3 días. Tienes intención de ir a verla y de pronto ya te das cuenta de que ya la han quitado, de que ya no puedes ver alguna de esas películas. No sé, a mí me queda ahí una cierta desazón. Gracias. Hombre, no es un cine comercial, ¿no? Precisamente, ¿no? Este tipo de... Tampoco...
es difícil a veces que atraiga, digamos, a grandes públicos. Bueno, en el caso de Asesinato de Febrero sí tuvo una repercusión muy grande, ¿eh? O sea, estrenar en Cannes, fue finalista de los premios Goya, estuvo en San Sebastián, ha estado en un montón de festivales en todo el mundo. O sea, la película se vio mucho, quizás porque era de las primeras, ¿no?, que empezaban a mostrar esa realidad, ¿no? Y sí que tuvo pero claro, frente, digamos, a lo que es las taquillas del cine de ficción, pues es muy difícil competir con eso, ¿no? Y a veces tratamos temáticas que la gente también le resulta difícil ver, ¿sabes? Son difíciles yo lo entiendo, ¿no?, que la gente va al cine a evadirse y no, a veces no, pero bueno, ahí también tiene mucho que ver la sociedad y nuestros educadores y la gente que tiene que mostrar esa realidad, ¿no? Que la realidad a veces es tremenda y trágica, ¿no? Y Pues bueno. digo yo que aunque sea de 22 años, es actual. Ahora mismo quizás sería bueno pasarla después de 22 años para que, bueno, van a ir los de siempre. La sociedad dividida, sabemos quiénes no van a ir, les da igual. Irán algunos, pero no estaría de más. Después de 22 años, ¿no?, que sepan lo que ocurrió y cómo ocurrió, sobre todo por la memoria, para que no se olvide y luego se cuente la verdad. Que yo, dices que no quieres hacer nada más respecto al terrorismo. Pues a mí ya me gustaría que hicieras algo referente a la memoria, al relato. Sí, a la memoria, ¿verdad? Sí, me encantaría que hicieras algo así. Un documento que sería por los siglos de los siglos. Pues no lo sé. ¿Nunca lo has pensado? Yo me caliento rápido, la verdad. Esto ya pasó y lo has plasmado. No, pues yo qué sé. A ver, a mí desde un punto de vista personal me resulta duro, bueno, pues hacer esta. Me ha resultado duro hacer estas cosas también, ya ¿no? lo sé. Y a veces, yo qué sé. Y a la última película, pues trabajamos con gente que habían estado en ETA, ¿eh? Y tratar de entender ciertos argumentos y colocarte fuera y a veces me resultaba muy duro, ¿eh? Yo creo que todavía se pueden hacer cosas. Esto sería menos duro, porque ya no se trata de, bueno, sí, asesinatos, claro, pero lo que realmente ocurrió y por qué ocurrió y llamar a las cosas por su nombre, no el sí pero, no, o es blanco o es negro, aquí o es blanco o es negro, no hay pero que valga. Entonces, piénsatelo. Vale, si queréis apurar tenemos 5 minutos más. Bueno, muy breve. Una pregunta, aun sabiendo que no sois ni psicólogos ni psiquiatras, Eterio, Toño y Marta. Cuando me han comentado que a la película no iban a asistir pues los familiares de Jorge y de Fernando, yo he pensado, bueno, con los años que han transcurrido, ¿verdad? Me extrañaba. La verdad, lo que he sentido es que, y así os lo digo, es que la película me ha impresionado mucho más y me ha conmocionado y mucho más que cuando la vi en el año 21, perdón, hace 21 años, en el año 2001 y posteriormente un par de veces más en televisión y en otro caso. Me ha impresionado mucho más hoy. Mi pregunta es, después del tiempo transcurrido, si ahora vivimos en una situación afortunadamente muy distinta, ¿cómo es que estoy sintiendo esto? Y me consta que otras personas aquí presentes en la sala también están sintiendo esto. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Por qué me ha impresionado hoy más? Eterio, desde tu condición de cineasta, pero también a Toño y a Marta como familiares, como víctimas. Nada más. E insisto, sé que esto igual lo tendría que consultar con mi psicoanalista, pero tantas veces pienso que los psicoanalistas hubiesen tenido aquí tanto trabajo, ¿verdad? ¿Podríais esbozar algún tipo de respuesta? Gracias, No sé, yo creo que las cosas tienen que ser de verdad.
y cuando son de verdad trascienden realmente, ¿no? Y quizás, pues bueno, lo que tiene la película es que es real, ¿no? Y que quizás, pues bueno, pues eso hace que se pueda contemplar con el paso del tiempo y se siga viendo igual. Quiero decir que, bueno, cuando teníamos el terrorismo más cerca, pues quizás lo veíamos también pero ahora es lo que decía antes, ¿no? De que una película que la pueda ver un inglés, un francés o alguien allí yo qué sé, en Ucrania, ¿no? Y se pueda sentir reflejado en eso que está ocurriendo, que no sea su historia. Yo creo que eso es lo que diferencia al cine que trasciende a que no trasciende, ¿no? Y en eso está, pues eso, la autenticidad un poco de que las cosas sean, de que sean reales, de que no se manipule la realidad, ¿no? Eso creo que eso es importante. Si queréis decir algo. No, yo iba a decir que lo preocupante sería que te dejara indiferente ver esta película, ¿no? O sea, yo creo que indudablemente creo que tiene que ver con que pues seguramente conoces a las personas que salen en la película, te involucras de una manera más, te enganchas, ¿no? Con las personas que salen, ¿no? A mí en particular me resulta muy difícil verla. Bueno, la verdad es que yo la vi cuando en su momento, ¿no? Cuando nos la enseñasteis, y luego la vi la semana pasada porque sabía que veníamos aquí y mi intención era venir y verla aquí, pero yo antes quería verla yo porque no me acordaba de cosas, no la recordaba exactamente, pero después de verla y después de saber además que a José Antonio le pasaba lo mismo, ¿no? Y que no iba a estar, pues pensé, pues mira, yo también me doy el permiso de no estar porque realmente me resultó muy dura y tiene que ver, yo creo, que con que primero es nuestra vida la que está en la película. No es lo mismo ver Patria, que es algo que tú ves como una espectadora, ¿no? Y que aunque te conectas con lo que la película te quiere contar, pero no estás tan cerca, tan pegada, ¿no? A la realidad que se vive ahí. Y luego, sobre todo, la parte final a mí me resultó muy dura, porque realmente son imágenes que no he visto casi, es que no las he visto. Entonces, esa parte final es como que encima es revivir el día, ¿no? Lo que dice, y es como que te transportas automáticamente a ese día y sabes dónde estabas, sabes lo que hacías y sabes que en ese momento, hasta los pasos que dan mi padre y Jorge hasta que estalla la bomba, estaban vivos y en un segundo, ¿no? Desaparecen y verles, pues es muy duro. Está claro que la empatía hacia algo que no eres tú, evidentemente puede existir y de hecho tal, pero la realidad cuando eres tú o es tu hijo o tu padre, pues cambia totalmente. Claro. Entonces ahí las perspectivas ya desaparecen. O sea, y lo que dice Jesús puede ser que ahora también, en el contexto que estamos ahora, que ha desaparecido, supuestamente ha desaparecido el terrorismo, ya no matan y tal, entonces ver eso y qué ha ocurrido todavía es más impactante. ¿Pero para qué? ¿De qué? ¿Por qué ha existido todo esto? ¿Por qué han ido desapareciendo un montón de gente? Y sobre todo gente que es cercana, ¿no? Entonces puede impactar más. Yo la película la vi en aquel momento, en su día, y no la he vuelto a ver. Y bueno, de aquí dije que no la iba a ver porque está claro que no me hubiese podido sentar aquí si la veo. O sea, no. Y yo creo que sí, que siempre que la gente lo vea, le va a impactar, siempre. ¿No? Es algo que no va a pasar desapercibido. Eso está claro. Pues a pesar de la dureza del tema que trata la película y de la propia dureza de nuestra realidad pasada, ha sido una alegría ver la sala llena, hacer este ejercicio de memoria con todos vosotros. Agradezco mucho a José Antonio, a Eterio y a Marta que nos hayáis acompañado y participado, y por supuesto a todos vosotros, ¿no? Este ejercicio de memoria de Fernando, de Jorge, pero con ellos de todas las víctimas del terrorismo, porque al final con este tipo de ejercicios de alguna manera se recuerdan frases como aquella que dice Clint Eastwood en Sin Perdón, ¿no? Que asesinar a un hombre, en este caso a dos hombres, es muy duro porque le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría llegar a tener. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.